Y si te dijera que Google hace unos meses lanzó una herramienta gratuita que convierte Visual Studio Code en tu nuevo asistente personal con inteligencia artificial. Y no es otro chatbot. Esto es Gemini Code Assist y lo que puede hacer por ti como emprendedor, programador o incluso si no sabes nada de código. Puede ahorrarte horas de trabajo y desbloquear todo tu potencial con la IA. Hoy te enseño cómo se instala, cómo se usa y sobre todo cómo aplicar esta tecnología en tu día a día real, sin nada de teoría. ¿Qué es Gemini Code Assist? Es una extensión de Google que conecta Visual Studio Code con su modelo Gemini 2.5 Pro. Lo mejor, no necesitas conocimientos avanzados, aunque resulte difícil de creer. Solo instalar, conectar tu cuenta con Google y listo. Puedes usar hasta 60 solicitudes por minuto y un total de 1000 solicitudes al día. Y pensarás, ¿y si gasto dichas solicitudes? Con solo cambiar la cuenta de Google vuelves a tener otras 1000 solicitudes, con lo cual es totalmente gratis. El primer paso sería tener instalado Visual Studio Code. Para ello nos vamos a la página oficial de Visual Studio Code, que os la dejaré en la descripción del vídeo, y nos lo descargamos. Una vez que ya lo tenemos descargado sería cuestión de instalarlo. Ejecutamos, aceptamos, siguiente, instalamos. Una vez ya lo tenemos instalado, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de extensiones y escribir Gemini. Y nos tendríamos que descargar este de Gemini Code Assist y le damos al botón de install. Ya lo tendríamos instalado por aquí a la izquierda. Aquí aparece el icono de Gemini y ahora lo que tenemos que hacer sería vincularlo con nuestra cuenta de Google. Permitimos acceso, le vamos a dar a iniciar sesión con nuestra cuenta y ya tendríamos nuestra cuenta autorizada. Volvemos a Visual Studio Code y aquí ya tendríamos instalado Google Gemini Code Assist. Pero vamos a ir un paso más allá y nos vamos a instalar también el agente personal. Como veis aquí no aparece ningún botón sobre agente personal. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos aquí al buscador aquí arriba y escribir lo siguiente. Símbolo mayor y escribimos Open User Setting y seleccionamos el que es JSON. Vamos a modificar el contenido de este JSON y vamos a poner lo siguiente. Una vez que hayamos puesto esto, lo que tenemos que hacer sería guardarlo y le vamos a dar a la tecla Control S y aquí abajo ya pone actualizando. Una vez que termine de actualizar, lo que tenemos que hacer es recargar la página de Visual Studio Code. Si ahora pulsamos en recargar, nos debería de aparecer el modo agente por aquí a la izquierda. Y efectivamente aquí ya tendríamos el botón de agente. Y por último, a modo gusto personal, me gustaría tener a la izquierda la parte del código y a la derecha la parte de Gemini Code Assist. Aquí arriba en el nombre, si pulsamos con el botón derecho, podemos mover el slider hacia la derecha. Pulsamos y ya lo tendríamos aquí integrado en la derecha. Una vez ya tenemos configurado la parte de Gemini Code Assist, pasamos a los casos prácticos. Vamos a comenzar poniéndolo a prueba a modo buscador para ver si busca los datos que necesitamos. Aquí yo le estoy pidiendo que necesito el número de atención al cliente, el email de contacto y la dirección de un MediaMarkt que se encuentra en Sevilla para devolver un ordenador. Y le vamos a dar a enviar. Siempre recordar tener marcado el modo agente. Como veis, me acaba de saltar este error y esto es porque tenemos que permitirle el acceso a una carpeta de nuestro ordenador a Gemini, con lo cual nos creamos una en el escritorio que se llame Otros o Prueba Gemini y le damos acceso a esa carpeta. Con lo cual, si nos vamos al escritorio y le damos a dar a Nuevo, Carpeta y ponemos Otros y aquí metemos un TXT, hola. Si nos vamos a Visual Studio Code, le damos aquí a File, Open Folder y seleccionamos Otros. Seleccionamos Carpeta y ya tendría acceso. Volvemos a enviarle la misma solicitud de antes, le damos a dar a enviar y ya por fin nos lo busca. En cuestión de segundos ya tendríamos lo que le hemos pedido: la dirección, el teléfono de contacto y el email. Aunque el email nos pone que puedes contactar con ella a través de un formulario de su página web. Pasamos al siguiente nivel. Vamos a ponerlo a prueba pidiéndole que nos cree una aplicación para la gestión de citas de una peluquería masculina, en el cual le indico una serie de precios, dependiendo que si solamente se quiere cortar el cabello o la barba, y que la app debe de ser moderna. Y le vamos a dar a ejecutar. En cuestión de segundos me comenta las características principales que va a tener la aplicación, el sistema de citas que va a ser sencillo y una lista de citas programadas. Y un poco el diseño. Me dice que si te parece bien
este plan para comenzar el desarrollo del prototipo de la aplicación de PeineJose? Y le voy a decir que sí. Por así decirlo, el objetivo de darle permiso a una carpeta de nuestro ordenador a Gemini es principalmente para la hora de, una vez que ya nos tenga configurado y diseñada la aplicación, nos la meta en dicha carpeta. En apenas unos minutos ya tendría la aplicación creada. Y aquí nos dice que la tenemos en el puerto 3000, pero me da error dicho puerto y me la acaba de crear en el puerto 3002. Si la abrimos, esta sería la aplicación que nos acaba de crear en cuestión de minutos, recordemos esto. Aquí tenemos para elegir el servicio, la fecha y la hora y un email. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el corte más barba para mañana a las 11 de la mañana. Aquí se le puede especificar mucho más el horario, cuánto tarda cada pelado. Podemos decirle, pues mira, pues para el pelo tardo media hora y para la barba 15 minutos. Introducimos un email, @josegmail.com, y confirmamos la cita. Y nos dice, cita confirmada, gracias por reservar, tu cita con corte para el día tal ha sido confirmada. Revisa el correo de confirmación. En breve te esperamos. Como veis, esto nos facilita muchísimas cosas. Esto, como es lógico, luego hay que enlazarlo con una base de datos y subirlo a un servidor. Pero lo que es el código de la aplicación en sí, ya estaría. Solamente sería modificar pequeños detalles. Y si nos vamos a la carpeta de otros, aquí en PeineJose tendríamos todo el código que ha creado Gemini Code Assist. Decidme qué opináis de esta maravilla. Vamos a suponer que tenemos un concesionario de coche. Ahora mismo le acabo de pedir que me cree un CSV de venta ficticia sobre un concesionario de coche que vende coche por toda España y me lo va a crear. Aceptamos y ya nos acaba de decir que nos lo acaba de crear en la carpeta del escritorio dentro de otros. Si nos vamos a la carpeta de otros, tenemos aquí ventas concesionario. Si abrimos dicho CSV, ID de venta, fecha de venta, marca, modelo, provincia, precio, intereses, impuestos, precio final, beneficio y nombre de cliente. Ahora le pedimos, crea un dashboard dinámico, interactivo y moderno sobre el CSV que acabas de crear de las ventas de un concesionario, que se encuentra en la carpeta de otros en el escritorio de mi ordenador. Las visualizaciones, la queremos un gráfico de líneas que muestre las ventas totales a lo largo del tiempo, por mes, semana, un gráfico de barras, un mapa de calor o gráfico de barra que muestre las ventas por región y una tarjeta con el KPI de las ventas totales y filtros interactivos. Y le vamos a dar a enviar. Como veis, aquí le estamos pidiendo que busque un archivo que se encuentra en la carpeta de mi escritorio, es decir, que yo no le tengo que pasar dicho CSV. Una vez que ya encuentre dicho archivo CSV, me genere el dashboard interactivo con los filtros necesarios. Le vamos a dar a que sí. Nos acaba de decir que ya lo tendríamos creado en la carpeta de otros. Nos vamos a la carpeta de otros y aquí tendríamos el dashboard. Hacemos doble clic. Este sería el dashboard que nos ha generado. Dashboard de ventas de concesionario. Un total de ventas de 1.400.000 euros. El tema de filtros que le hemos pedido, como es el caso de las provincias, si seleccionamos solamente Sevilla, se cambiaría. Si seleccionamos Alicante, también cambiarían los gráficos. Vamos a probar con Málaga, lo mismo. Vamos a seleccionarlas a todas. Las marcas de coche exactamente lo mismo. Aquí tendríamos el gráfico de distribución de ventas por marca y el gráfico de distribución de ventas por provincia. Aquí lo podemos imprimir. Le damos a dar a la camarita y si abrimos PNG que nos ha descargado, se nos descargaría solamente el gráfico que hemos seleccionado. Decidme qué opináis de que en cuestión de segundos, a partir de un CSV, si somos una empresa y necesitamos un análisis de cómo va evolucionando nuestra empresa, en cuestión de segundos tenemos un dashboard sobre las ventas de nuestra empresa. ¿Y tú vas a utilizarlo para tu empresa? Pasamos a crear nuestro archivo .md. ¿Con qué objetivo? Al final, un .md no deja de ser como las gemas dentro de Gemini o los propios GPT dentro de ChatGPT. En el vídeo que tengo, que os dejo por aquí arriba, de Gemini CLI, también creamos un archivo .md, que por así decirlo es un especialista en algo que nosotros le pidamos. Aquí le mando la siguiente instrucción. Busca los puntos clave que se analizan en una consultoría de dieta. Crea una instrucción para que actúe como un especialista en nutrición que haga dietas completas, dependiendo del sexo, edad, hábitos
etc. Guarda la instrucción en un archivo gemini.md. Le vamos a dar a Enter. Aquí estaría recopilando toda la información para convertirse en un especialista en nutrición. Ya habría terminado de crear el archivo gemini.md. Aquí nos dice un poco el primer punto, que sería una evaluación inicial exhaustiva, diseño de plan de alimentación personalizado, educación nutricional, seguimiento y ajuste. Y le pasamos lo siguiente: haz una dieta para una persona de oficina que mide 185 centímetros, pesa 76 kilos y es un chico de 26 años. Su objetivo es ganar peso limpio, hace gimnasio 5 días a la semana y sale a caminar 2 kilómetros diarios. Le vamos a dar a enviar y le vamos a pedir que, como aquí en texto se ve todo muy comprimido, le vamos a pedir que me lo cree en HTML. Aquí me dice que se va a llamar plan de alimentación.html en mi escritorio. Aceptamos y nos dice que ya estaría creado. Si desde aquí pulsamos, y aquí tendríamos lo que nos ha descrito: nuestro perfil, los objetivos, la actividad física, el resumen del plan. Aquí teníamos el plan detallado por desayuno, media mañana, almuerzo y las pautas y consejos, como es el caso de que beba entre 2,5 y 3 litros de agua a lo largo del día. En cuestión de segundos ya tendríamos un plan personalizado con el objetivo que nosotros queremos, como en este caso de una alimentación saludable. Decidme qué opináis de la potencia que se le puede sacar a esta herramienta. Como tal, no le podemos decir que nos cree una presentación, pero a raíz de cualquier documento o información que le digamos que nos busque, le podemos decir lo siguiente: crea una app HTML en formato presentación sencilla con toda la información de dicha dieta. Debe ser muy visual por diapositivas gráficas e imágenes. Y le vamos a dar a enviar. Le permitimos el acceso y ya nos dice que nos habría creado el archivo dietapresentación.html en la carpeta de otros. Si nos vamos a la carpeta de otros, aquí tendríamos el dietapresentación.html. Accedemos a él y aquí lo tenemos en formato presentación. Plan de alimentación, objetivo aumento de masa muscular, tu perfil, distribución de macronutrientes, comida 1, comida 2, comida 3, merienda y cena. Hábitos claves para el éxito. En cuestión de segundos ya tendríamos una presentación. Esto, como es lógico, le podemos decir también de que el diseño que nos gustaría en la presentación, le podemos decir que nos cree un estilo moderno, un estilo oscuro, con diferentes tipos de letras, fotos, para que veáis cómo podéis crear una presentación a raíz de un documento. Reflexión: Gemini CA no es el futuro. No es una moda, es el futuro de trabajo con IA. Y lo mejor lo tienes hoy, gratis y en tu Visual Studio Code. Si quieres trabajar más rápido, automatizar y mejorar tu productividad sin depender de otras herramientas, esta es tu oportunidad. Y dime en los comentarios qué caso práctico de lo que hemos visto en el vídeo te ha gustado más. Y sobre todo vas a poner en marcha. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que aún no se haya enterado de esta brutal herramienta de Google.